El libro de hoy, que es este que tenemos aquí, pues tiene un prólogo que me ha resultado muy interesante de Miguel Anso Bastos, donde define a Antonini como buen liberal y buen cristiano. Entonces me imagino que desde esa perspectiva podremos dialogar y debatir sobre estas nuevas formas de organización social, ya que parece que las antiguas se nos han quedado caducas, ¿no? El subtítulo del libro, el entre paréntesis, gobierno de las buenas intenciones, también me ha parecido muy acertado. Así que bueno, si quieres, Alberto, empezar tú. Sí, bueno, hola, muchas gracias a todos por venir y a Miguel Ángel especialmente por prestarse a esto, y a Lluvia, por supuesto, por alojarnos, por hablar brevemente de la génesis del libro y demás, a quienes no lo conozcáis, para luego daros paso a vosotros. Bueno, Señor Scott es una editorial pequeñita, corta en el tiempo. Nacimos en 2019 y un poco extraña, porque nacimos con una vocación de publicar poesía principalmente, y nos encontramos presentando ahora mismo Liberofobia a los 2 años, que yo al principio, comentándolo con Antonini, me gustó lo que tenía en cuanto a un libro de crónicas del tiempo que vivíamos. Como Antonini no se cansa de repetir, es un libro del hombre en pandemia, no tanto como un libro de la pandemia, y esa visión que él hace, fechando siempre las entradas en el momento en que las escribe, entradas cortas, pero que contienen tantísimas ideas que va desarrollando a lo largo del libro, otras no, otras aparecen, desaparecen, da pie a valorar un libro que en apenas 140 páginas toca tantísimos temas de una manera tan contundente, y algunas de ellas es verdad que desarrollándolas a lo largo del libro, como puede ser esa fobia a la libertad, que es un tema que yo creo que también es un aspecto que comentarás, alejándolo de lo que es el miedo a la libertad, no, sino que habla específicamente de fobia a la libertad. Y me hacía gracia lo que decía Margarita del prólogo de Bastos, que este es un libro tan complejo y tan polémico, que yo creo que de los pocos libros en el cual el laudatio es en tu contra. Es decir, le pedimos a Bastos un prólogo, y Bastos, por supuesto, afirma el valor del libro, pero poniéndose en contra de la tesis del libro. Y eso me parece divertido. Y me parece también que honra de tu parte el hecho de que lo apreciásemos en un momento, el ánimo tuyo por la discusión, por el argumento de las ideas, que bueno, yo sinceramente creo que es más interesante escucharos a vosotros dos, así que nada, yo os doy paso y... Muy bien, gracias señor. Yo directamente, bueno, pues estoy, la verdad es que muy contento de estar aquí, y más contento todavía de que sea con este libro, y más contento de que sea una ocasión para conocer a Antonini. Me siento, eso sí, un poco dentro de esa gira que él ha hecho por toda España, que sinceramente los que hemos hecho algunas presentaciones de libro no solemos hacer ese recorrido, ¿no? Sino que nos conformamos con hacerlo en Madrid, en alguna otra ciudad, y ya está. Y dado que los que me han precedido en esta gira pues es gente como Miguel Anso Bastos, Joaquín Campos, un torero, pues me siento un poco ya como ese cantante que sale en un concierto al final cuando la gente está deseando ya irse a casa o algo así. Pero bueno, creo que aún así algunas cosas sí que podrían resultar aquí interesantes, tanto de nuestro diálogo como del diálogo con ustedes. El libro tiene muchas cosas, efectivamente, como has dicho, Alberto, y todas ellas giran en torno a la misma idea que ya presenta el título, a esa fobia, ese curioso descubrimiento que nos ha dado la pandemia, ¿no? Que es esa fobia a la libertad. Y a mí ese asunto, la verdad es que me parece que es tan jugoso y ofrece tantas perspectivas que quizás solamente se podía abordar de una manera como lo haces tú, ¿no? Desde muchas miradas, desde muchas hebras, tirando muchas hebras, que luego obviamente se enredan, o mejor dicho, se entrelazan unas con otras, y que nos dan que pensar. A mí al menos me ha dado que pensar, debo reconocer. Es un asunto que, como lo hemos vivido durante 2 años, inevitablemente emergía y se venía en nuestra cabeza, pero también es verdad que justo por eso a lo mejor todos queremos pasar página, y queriendo pasar página no vamos a sacar las conclusiones. O sea que lo primero que agradezco al libro es que me haya impedido pasar página quizá demasiado pronto, ¿no? Porque al final, hace unos meses todavía nos obligaron a llevar, aquí en España al menos, mascarillas por la calle, ¿no? Ese acto tan... Sí. Para llegar aquí, por el metro.
Y para llegar aquí en metro, es verdad. Sí, yo lo que pasa es que ya voy alternando y hoy me tocaba que no. O sea, un día sí, otro día no, voy experimentando. Entonces, la cuestión es esta, ¿no? La cuestión es la de no olvidarlo, y no olvidarlo no por quedar resentidos o quedar enganchados ahí, sino por poder reflexionar, porque hay muchísimo que reflexionar. Y por eso les recomiendo el libro, porque si quieren reflexionar sobre esto, les va a dar multitud de ocasiones para hacerlo. Insisto, el libro es pequeñito, pero es que en ese sentido tiene mucha sustancia, tiene muchas ideas, y les garantizo que les va a rendir mucho más de lo que en su pequeñez aparenta, o al revés, ¿no? Justo es pequeño por eso, porque sabe que tenemos que ser todos los que tenemos que pensar. Yo he pensado algunas cosas, y como he venido aquí, pues es bueno que las tengo que contar, ¿no? Entonces, pues quiero decir, después de decir esto, que es una invitación a que todos pensemos, tomar la palabra en un tiempo excesivo, pues va a ser doblemente vergonzante, pero bueno, espero poder contenerme en un momento dado. He intentado decir las cosas que voy a decir a partir de una de las muchas citas que el libro, de las muchas frases que por sí mismo redondean el libro. Es la siguiente, está muy pronto, está en la página 26, y ya quizá por eso ya desde el principio me dio que pensar una y otra vez. Es la siguiente: no es perder la vida lo que nos aterroriza, sino no tener nada que perder. Esa idea yo creo que es clave para entender lo que nos ha pasado en la pandemia, también para entender el libro, ¿no? Esa obsesión, que parecía que era una obsesión por no perder la vida, pero que había algo detrás. Y Antonini explica por qué nos pasa esto. Él dice, y me parece que es una muy buena explicación, él dice que quizá antes de la pandemia, probablemente también después, claro, porque no siente un antes y un después, pero como digo, tenemos ocasión para pensar sobre ello. Nuestra vida consistía en una acumulación de experiencias, y justamente la pandemia, que nos interrumpe esa acumulación de experiencias, las experiencias como viajar, yo de hecho viajaba mucho, y salir y estar en un lado, en el otro, esa acumulación de experiencias pero sin un sentido detrás, es lo que hace que no tengamos nada que perder, efectivamente, cuando llega una pandemia y cuando ya no tenemos esas experiencias. Es verdad que todo esto se disfraza, y él también lo describe. Y se ha disfrazado, y todos sabemos que se ha disfrazado. No se nos puede decir: tienes miedo de perder la vida porque la tienes vacía, o porque no tienes nada que perder en ella. Se nos disfrazó de solidaridad. Es la vida de los otros, en el fondo, ¿no? Como la película, ¿no? La vida de los otros, en el fondo, desvía el problema, ¿no? No tengo nada que perder yo, pero bueno, los demás sí que lo tendrán. Al menos, supongo. Voy a ser solidario con ellos, ¿no? Y este era el mandato, esta era la fuerza que estaba detrás del mandato una y otra vez. Vuelve sobre esta idea una y otra vez el libro. Pero en realidad no era tanto la solidaridad lo que se nos pedía, y esto también lo dice él. Lo que se nos pedía era despojarnos de lo que nos hace humanos, que es precisamente esas relaciones, esa capacidad de arriesgar, esa capacidad de correr. La vida es la cosa más insegura que hay, porque solo teniéndola lo puedes perder, ¿no? Esa posibilidad de perderla, eso que nos hace íntimamente humanos, era en realidad de lo que se nos pedía que nos despojáramos, no era una solidaridad engañosa. Y así se produce lo que yo voy a llamar la paradoja. Bueno, el nombre es suyo, pero yo le añado porque me genera sobre todo perplejidad. La paradoja de Robespierre. Robespierre es un nombre que utiliza él en uno de los apartados, ¿no? Creo recordar que está poco después. Al principio, ¿no? Sí, es el que está. Eso es. El correspondiente al día 10 Robespierre y libertarismo. El correspondiente al día 27 de abril, muy pronto, efectivamente, muy pronto, 27 de abril de 2020, página 29. Robespierre no queda claro quién es en el libro, ¿no? Pero se nos dice que hay un Robespierre que hablaba mucho de la libertad, una y otra vez de la libertad, y que de repente, cuando llega la pandemia, de repente se convierte en uno de los más, como le ocurrió al otro Robespierre, al Robespierre de la Revolución Francesa, en uno de los mayores propagandistas contra la libertad. Bueno, el otro Robespierre no solo fue propagandista, sino ejecutor. Este, por suerte, se quedó en propagandista. Y de hecho, ese rol que tiene Robespierre, que no sabes muy bien quién es, yo lo intuyo, pero me gustaría que aquí se dieran más pistas, si no se revelara el nombre, al menos se dieran pistas. Ese Robespierre que propaga la libertad, que habla mucho de la libertad, Antonini piensa que es justamente eso lo que explica que luego se convirtiera en un, lo voy a decir así, enemigo de la libertad. Porque hablaba de ella precisamente para no tener que ejercerla, dice, creo que casi literalmente, ¿no? Yo creo que esto es una explicación de por qué
Robespierre. Yo voy a hacer una pregunta, ¿vale? El verdadero Robespierre, o sea, la persona a la que alude Robespierre, yo tengo una intuición. ¿Su apellido, al igual que el de Robespierre, empieza por la misma letra? Ahí tengo que hacer una pequeña... Sí. La historia de Robespierre y te doy paso. Dale. Yo creo que hay muchos Robespierre y que se pueden adaptar casi a los que conocemos. Ajá. El mío particular fue una experiencia personal muy desagradable que tuve en Colombia con un liberal, que hay aquí una persona llamada Luis Espinosa Codet que sabe quién es, porque nosotros lo vivimos traumáticamente. Es una persona que nadie aquí conoce, pero que en Colombia es pues una de las personas que ha abanderado el liberalismo. Y bueno, fue una persona que días antes de la pandemia abrazaba los artículos y después de esto no solo los condenaba y los censuraba, sino que alimentaba, ¿no?, un poco el odio hacia los otros para que yo no escribiera. Y entonces ahí fue cuando yo dije, la gente habla de libertad, en realidad ¿por qué no se atreven a ser libres? Se hacen libertarios para poder seguir teniendo un corazón socialista. Pero bueno, estoy seguro que esa que tú aludes le va como niño. Pero bueno, escribo en Colombia. Claro. Pero a mí eso sí que fue una paradoja hasta cierto punto. A ver, porque bueno, voy a intentar explicar por qué no es tan paradójico, como podría resultar paradójico, ¿no? O al menos aquí se plantea como paradójico. Es una paradoja que la vamos a intentar insertar en otra más grande y que es uno de los grandes. Pero por cierto, ahora que he caído, sí. También. O sea... También empieza por R el otro. No. Que también la R a la que tú te refieres... También es... Absolutamente. Lo que pasa que llegó un poco tarde, pero es absolutamente pertinente y lleva toda la agenda. De hecho, no sé si lo diremos aquí, pero el sábado 2 de julio lo diremos claramente. Bueno, estos son como las películas de misterio, ¿no? El suspense hasta el final. Sí, total. No sé si hay mucho suspense ya en todo caso. Digo que quería englobarlo dentro de lo que voy a intentar llamar paradoja del liberalismo, porque creo que en el fondo es el asunto más, o sea, una manera de mirarlo es un libro sobre la pandemia, de acuerdo, pero otra manera de mirarlo yo lo quiero ver así, ¿no? Como un libro sobre la libertad y sobre el liberalismo, sobre los sentidos del liberalismo, sobre los también entrecruzamientos, hebras, enredes y vinculaciones que puede tener hoy en día la noción de libertad. Hay un sentido de liberal que uno se encuentra en el mismo diccionario, ¿no? Y sin embargo es a menudo uno de los sentidos más olvidados. Y sin embargo, a su vez, seguramente es el originario, es el primero, ¿no? Porque como saben, el sentido político, no digamos ya luego económico y tal, pues surge aquí en España el político y a partir de inicios del 19. Pero antes ya existía la palabra, ¿no? Están por supuesto las artes liberales, no me voy a meter por ahí, pero está también la idea de liberal como el adjetivo de la liberalidad, ¿no? De la generosidad, de la magnanimidad, de la magna ánima, ¿no? Del alma grande, ¿no? De esa capacidad de desbordar, de apertura de miras, de todo lo contrario de lo que hacen, lo que nos encierran. La portada, por cierto, me encanta también, ¿eh? O sea, me parece que es perfecta. Discreta, pero a la vez muy, en cuanto a que te fijas, muy significativa. En vez de quedarnos encerrados, esa apertura también en el alma, ¿no? Esa magna ánima. Y yo creo que en eso me atrevería yo, no sé, porque claro, esto es un autoelogio en parte, pero creo que eso lo compartimos los dos. Creo que esa noción de liberalismo, ahí nos podemos encontrar fácilmente, ¿no? Ambos. Lo digo también por la definición esta de Michelangelo Bastos, ¿no? Un liberal y cristiano. Bueno, luego si quieres hablamos de lo de cristiano, pero lo de liberal, pues en un libro en que a menudo, como con Robespierre y otros muchos, critica cierto liberalismo, pues podría resultar paradójico. Pero en este sentido no lo es. Este sentido de liberalismo, este sentido ético, ¿no? De liberalidad, de generosidad, yo creo que eso está ahí y es lo que se pide, ¿no? Tener una alma grande, una vida grande, por lo tanto, vuelvo a la cita del principio, algo que perder, ¿no? Que no tiene nada que dar, es porque no tiene nada que propio y nada que perder, y estamos ahí en ese temor a la muerte. Pero luego hay un sentido, y ese es inevitable también sacarlo aquí, político, ¿no? Más general. Ese sentido político, yo voy a hablar de un sentido político general y un sentido político más concreto. El sentido político general sería el que caracterizaría nuestras democracias por oposición, que a menudo se las llama así, democracias liberales, por oposición a las democracias pues de otro tipo, ¿no? Las democracias populares o las democracias orgánicas, la democracia orgánica, como aquí, otros tipos de democracia. Una época en la que todo el mundo se quería apuntar a la democracia y le ponía apellidos. Bueno, pues el apellido liberal se le pone a las nuestras, quizá por el hecho de algo que tenían y que no estaba en las otras. En la Unión Soviética no había división de poderes, pero aquí sí, ¿no? Y se supone que
cada vez menos, y ya sabemos que, bueno, que a menudo es una ficción, y sabemos, pero bueno, quieras que no, pues se supone que hay 3 poderes, más o menos, todos están muy unidos, pero bueno, y que ellos de alguna manera nos ayuden un poco en ese control, esos checks and balances, ¿no? Esos poderes y contrapoderes, pues nos ayuden un poco a crear un espacio para librarnos del poder absoluto, un poco, se ha visto en la pandemia también, hasta qué punto es muy poco, pero bueno, algo hay ahí. Y el origen de esta idea como probablemente saben, de la división de poderes es Montesquieu. Montesquieu, lo que pasa es que también hablaba de ética, también hablaba de lo que hemos hablado antes, del sentido ético. Y Montesquieu tiene todo un proyecto de qué es ser buena persona a partir del momento en el cual él está hablando de esto, a partir del siglo XVIII. Él piensa que ha pasado ya el tiempo, lo dice así, ha pasado ya el tiempo de los héroes, está hablando de los héroes militares sobre todo, y de los santos. Y que estaba inaugurándose un nuevo tiempo que era la época de los mercaderes, y lo veía de manera muy positiva, porque los héroes militares son agresivos, son rudos, son violentos, ¿no? Matan gente, nos convencen con la fuerza de las armas. El santo quizá inicialmente parezca más inofensivo, pero al final en su rigorismo, en su exigencia moral, se acaba pareciendo mucho al otro, y aunque no sea él el que empuñe las armas, pues bueno, empuña las almas, se ha venido bien el lapsus. Pues al final, combinado con el que empuña las almas, el que empuña las armas, la cruz y la espada, pues al final puede resultar igualmente opresiva, ¿no? Sin duda, por ejemplo, también las conciencias. Y frente a esos dos poderes, entonces él decía, ¿y por qué no nos fijamos en esos señores a los que nadie ha escrito una loa, nadie les ha escrito un encomio, que son los comerciantes, ¿no? Pero que se encargan de que tengamos cada día pan, o de que tengamos incluso un poco de cerveza y también pues alguna perla lejana que nos llega. Entremos en una época, loemos una época de los mercaderes, de los comerciantes, que son soft, en términos éticos, son las virtudes que nos exhiben y que nos proporcionan son la sobriedad, la paz, la pacibilidad, la mansedumbre, la tolerancia. Al comerciante le da igual lo que pienses, con tal de que le compres el objeto que te quiere vender. Entonces, puedes hablar un rato de ello para entender, pues usted vota al partido, pues bueno, eso normalmente no sabe, pero usted piensa tal cosa, pues yo tal, pero usted llévese mi producto y todos contentos, ¿no? Ese modelo de relación social del comerciante, del mercader y el comprador, pues es un modelo que a Montesquieu le encantaba, y ese es el modelo que propone que se establezca a través de la división de poderes, ¿no? Una cosa tan política en realidad tiene detrás también un proyecto ético. Probablemente a todos, aunque lo he intentado escribir en los términos más montesquieuianos posibles, lo que quizá no nos convence a todos, ¿no? A Michel Houellebecq no le convence. Le parece un libro dedicado a esto, que es no a Montesquieu, pero sí a la idea de que nuestras relaciones sociales deben basarse sobre todo en lo mercantil, que es el mundo como supermercado, y creo que esa en el fondo refleja bastante bien lo que quería Montesquieu, que nuestro mundo fuera un gran supermercado, porque en los supermercados se está fresquito, aire acondicionado, hay un montón de cosas para comer, beber, estamos tranquilos, tenemos alguna charla, no demasiado pesada, con quien se cruce con nosotros. Pero a Houellebecq no le gusta, ¿no? Y en ese libro da buenos motivos para ello. Esta descripción que he hecho a grandes rasgos del proyecto de Montesquieu es prácticamente también la descripción que hace Nietzsche, y de nuevo, al igual que en el caso de Houellebecq, en términos negativos, del último hombre, de lo que él llama el último hombre, que es el hombre que va a venir, pues eso, después de las grandes fes, de las grandes creencias, en la época del nihilismo, ¿no? O sea, este hombre así muy tranquilo, que no está dispuesto a dar la vida por nada, pero por eso tampoco le quita a nadie la vida por nada. Y en el libro de Fukuyama, nos vamos ahora al momento álgido del liberalismo político, ¿no? De esta lucha que dije, ¿no? La democracia liberales se caracterizaba como tal frente a las demás, fundamentalmente frente a las democracias populares estilo soviético. Pues el momento álgido, 1989-1991, pues se publica el famoso libro El fin de la historia, pero que en realidad su título completo no es ese, es El fin de la historia y el último hombre, ¿no? Haciendo una clara referencia a este último hombre Nietzsche. Y Fukuyama es consciente de que ese fin de la historia en el que nos adentramos es eso, ¿no? Es eso. Es esa apacibilidad, esa falta de compromiso, esa vida un tanto vaciada y por lo tanto pues con pocos motivos para arriesgar nada por ella.
volvemos entonces así, ¿no? Al no tener miedo de perder la vida precisamente porque ya el último hombre o el hombre que habita en el mundo como supermercado tiene poco que perder. Es el siervo ideal en el momento de la pandemia. Y ahí se produce toda esa paradoja de cómo un mundo que está montado en términos políticos, división de poderes, para que nadie nos oprima, está montado con el proyecto de la libertad, al final desemboca en seres tan poco libres como son estos últimos hombres, ¿no? Como son estos siervos que aceptan cualquier cosa que venga del poder político durante el momento de la pandemia. Hay otro sentido de liberalismo, que es el sentido dentro de ese juego de las democracias, un sentido más restringido, el de quienes defienden una ideología concreta, ¿no? La ideología liberal, los partidos liberales, o aunque no se llaman así, pues conservadores liberales, normalmente enfrentados, cogen una constelación más o menos amplia, enfrentados a otra constelación más o menos amplia en torno a la socialdemocracia, y bueno, y en los países de este lado del telón de acero, pues durante esa época eran también los que se les enfrentaban. En ese marco más restringido, si seguimos restringiendo más, podemos llegar a proyectos liberales muy ideológicos, muy precisos, ¿no? Cogemos a R, por ejemplo, y nos da su idea de lo que tiene que ser el liberalismo. Cogemos a Hayek y nos da la suya. Cogemos a von Mises, nos da la suya, ¿no? Sentidos mucho más precisos. Y una idea que se ha popularizado en muchos de estos liberales, de estos teóricos amigos liberales, pero ya digo, luego también pues, gente que los lee y que los defiende, es la idea del principio de no agresión, como fundamento básico de nuestra ética, también de nuestra política. No hagas nada que no agreda a los demás. O dicho de otra manera, el famoso eslogan este, mi libertad acaba donde empieza la tuya. Claro, en un mundo de 7.500 millones de personas, mi libertad tengo que compartirla con 7.500 millones de personas, se queda como muy pequeña, ¿no? Porque con el momento que empiece otra, ya choca. Yo creo, este principio nunca me ha gustado por este motivo, también por otra cosa, suena muchísimo a los niños burbuja, ¿no? O sea, el niño se mete en la burbuja, se cubre con la burbuja, de nuevo un símil, por cierto, que tiene que ver con virus, tiene que ver con inmunidad, tiene que ver con protección. Y tú te metes dentro de tu burbuja, es una burbuja invisible, a diferencia de los niños burbujas, ¿verdad? Y tú no entres en la mía, yo no entro en la tuya, más que con permiso, pero cuidado hasta donde llega, porque no puedes ir un milímetro más allá del permiso que yo ya te haya dado, que nadie me agreda. Si empezamos a pensar que ese principio de no agresión estaba postulando en realidad un modelo de niños burbuja, entonces ya no nos resulta tan sorprendente lo que ha pasado después con estos liberales, con estos propagandistas del liberalismo, con estos teóricos. Yo creo que algunos son buenos, yo creo que R es bueno, pero sí, o sea, creo que es bueno. Sí. Lo que pasa es que es bueno en esto, o sea, en defender que nuestras vidas son burbujas respecto a los demás. Entonces llega la pandemia y entonces ahí se produjo la paradoja de antes, un gran defensor de la libertad, en realidad, como su modelo es el de los niños burbuja, dice, venga, no pasa nada por confinar a la gente obligatoriamente y meterlas en los hoteles y no dejarlas salir hasta que les den permiso, en una especie de campos de concentración un poquito más de lujo, porque, en el fondo, y esto se lo he leído yo a R, contagiar es agredir, ¿no? Contagiar es entrar en tu burbuja. Ya digo, es que el símil del niño burbuja es perfecto, ¿no? Contagiar es agredir. Como yo tengo derecho a que no me agredas, yo tengo derecho a que no me contagies, por lo tanto, puedo hacer contigo lo que sea. Meterte en un sitio y no sacarte de allí, puedo obligarte a vacunarte probablemente en algún momento dado. Puedo hacer muchas cosas que impidan que me agredas de esa manera. A mí esto me resultó muy paradójico, porque cuando yo era pequeño, mi hermana me pasó el sarampión y yo no me imaginaba a mi hermana agrediéndome cuando lo hizo. Me imaginé que simplemente que éramos hermanos, vivíamos juntos. Y los seres humanos nos pasa esto, que somos mamíferos, ¿no? Y vivimos juntos, salimos unos de otros. Y luego compartimos mucho con ese otro ser del que salimos, que se llama madre, y hasta le cogemos cariño. Y luego pues tenemos hermanos y también les cogemos cariños, nos mezclamos, nos contagiamos. Yo creo que nuestra vida es muy distinta a la vida de los niños burbuja, por suerte, pero hay gente que postula que deberíamos vivir como los niños burbuja, que sería lo ideal. Entonces, hay que decir que luego la varicela se la pasé yo a ella, ¿eh? O sea, que me vengué con mi hermana. Pero entonces eso fue la venganza, ¿no? Tú me has agredido, pues yo te agredo. Y que ambos salisteis reforzados. Ambos salimos reforzados, eso es cierto, eso es cierto, eso es bueno, eso es cierto, sí. No nos guardamos reproches años después.
Como digo, esto también justificaría las vacunaciones masivas, porque en el fondo vacunar sería dar libertad. Si confinar es dar libertad, confinar obligatoriamente a los más, apartar al enfermo de todos los demás, quiera o no quiera de los demás, vacunar por obligaciones también dar libertad, y entonces ya entramos en este mundo tan loco para el que hacen falta libros como este. Porque de repente entonces los liberales, o ciertos liberales son los que están defendiendo medidas de lo más locas, ¿no? Yo creo que esto no es así, ¿no? Bueno, como se ve un poco por nuestra expresión. Yo creo que nuestra libertad no decrece cuando crece la del otro. Yo creo que nuestra libertad puede crecer cuando crece la libertad del otro. Y que necesito al otro para que mi libertad sea más fuerte. Al igual que en el ejemplo de salir reforzados con las enfermedades, ¿no? Y creo que a lo mejor tiene algo que ver luego con ese otro lado tuyo cristiano. Si quieres lo hablamos, pero yo lo veo más así. Yo lo veo, y por eso este otro liberalismo siempre me he sentido un poco ajeno a él. En Madrid llevo poco tiempo en realidad, llevo a partir de septiembre, y nada más llegar a Madrid me fui a una presentación de otro libro, en el cual yo no era el que presentaba, pero que era un libro también liberal, ¿vale? Y dije, vamos a ver aquí a los liberales madrileños, ¿no? Y estaban 3 grandes liberales en la mesa, ¿no? La autora del libro, otra autora y otro autor. Y estábamos hablando, y eran los momentos en los que llevábamos mascarillas también dentro, ¿no? Estábamos dentro con las mascarillas y todo esto. Y se estaba hablando mucho de, recuerda, septiembre del año pasado, estaba muy candente el tema de las vacunas, ¿no? Nos habíamos vacunado, yo me había vacunado en julio, la segunda dosis estaba ahí a la vuelta de la esquina, bueno, no, había venido ya la tercera, bueno, estaba todo este asunto. Y no se había hablado nada de esto en la presentación del libro, y entonces 2 de los que levantamos la mano hicimos la misma pregunta, nos dejaron hacerla, aunque era la repetitiva, que era, bueno, ¿y qué pensáis de lo de obligar a las vacunas, de obligar a que nos vacunen? Y las respuestas fueron extraordinariamente esquivas para lo que yo hubiera esperado de un emporio liberal madrileño. Supongo que venía con expectativas demasiado altas, porque quiero decir que para mí el Estado te obliga a meterte cosas en tu cuerpo. Liberal estándar hace 5 años. Respuesta, no. Venga, ahora hazme la pregunta difícil, ¿no? O sea, porque es que hasta ahora esto ha sido como un poco, habrá sido una pregunta de entrenamiento de broma, y sin embargo ahí son 3 generaciones, 2 generaciones, son 2 generaciones de liberales, y ya digo, era de lo más esquivo. Uno se abstuvo de responder, aunque hicimos la pregunta. Otra persona se puso a hacer un elogio de la ciencia, y de la ciencia, ¿no? También se aborda aquí toda esta cuestión de la ciencia, ¿no? La ciencia dice, póntela, no hace falta mascarilla, ahora póntela, ahora la ciencia. Bueno, ahí hay mucho que tirar. Estuve tentado de entrar por ahí, pero bueno, es que es otra hebra. O sea, ¿cómo confundimos a los científicos con la ciencia? Los científicos son mentirosos, engañan, buscan solo a menudo la gloria, han hecho todo tipo de tropelías, han escultado datos, tienen miedo. Como decía Kuhn, hasta que no se muere una generación no se abandona su teoría, porque se resisten a ellos, son lo más irracionales. Los científicos, la ciencia es verdad que es un buen método, más o menos, para muchas cosas, pero bueno, no todas, pero sí la ciencia, pero esa del científico como nueva autoridad y tal, ha sido también un fenómeno súper raro. Pero bueno, esta persona ha sido un elogio de la ciencia, que sonaba más bien el elogio de los científicos y tal, pero tampoco me respondió sobre qué era sobre si teníamos que dejar que el Estado nos metiera cosas en nuestro cuerpo. Y luego la autora del libro pues hizo un gran rango sobre que contagiar era agredir y tal y cual, y al final dijo, bueno, aunque sí es verdad que eso de que el Estado nos lo haga, pues sí, es verdad, se dio cuenta de que sonaba un poco raro. O sea que ha habido mucho lío sobre todo esto en esa visión extraña de la libertad. Al final parecía que había gente que nos quería meter en un hospital, y esta es la idea, que también está aquí, y es la idea que a mí me gusta denominarla de la sociedad como un hospital, la sociedad como hospital. A alguien se le ha ocurrido durante este tiempo que qué bonito sería que viviéramos como se vive en un hospital. ¿Verdad? En realidad, yo estuve ingresado solamente durante una semana, y lo recuerdo como lo más parecido a una cárcel. Yo miraba por los barrotes de la ventana cuando me diera la alta. Luego ya descubrí que me la podía irme yo cuando quisiera, pero era muy joven, ¿no? Tenía 17, a lo mejor no, bueno, no sé si podía irme o no. La cuestión es que en un hospital es un sitio donde no eliges cuando te levantas, no eliges cuando te acuestas, no eliges cuando te remangan para meterte una aguja, no eliges cuando comes, no eliges qué comes, no eliges nada, no eliges cómo vas vestido, no eliges nada. Pero hay gente que de repente se ilusionó, y por eso quizá de nuevo aquí se desdibuja la idea, y sería, ojalá nos gobernaran médicos. No, lo peor posible. En Castilla y León teníamos un médico mandándonos sobre estas cosas, y fue el peor de todos. Nos encerraba en casa a las 8 de la noche.
Luego, por suerte, llegó el tribunal, los tribunales, esto, como siempre, un mes tarde, y dijo que no tenía permiso, ahora ya podéis salir, pero nadie nos quitó las horas que habíamos perdido encerrados a las 8. A mí, en lo que cabe, me da un poco igual, porque, bueno, hago cosas en casa y tal, pero yo pensaba en esos pueblos de Castilla, perdidos, donde el bar es el único lugar de reunión donde puedes airearte un poco con los colegas. Esos bares estuvieron meses y meses y meses y meses cerrados. O sea, la gente no pudo... son médicos... que ni siquiera en términos médicos, yo no sé, eso habrá acabado de analizarlo en algún momento, el número de suicidios, el número de enfermedades mentales, el número de problemas médicos que se han suscitado por culpa de todo esto. El hospital es como un pasito más dentro del supermercado, ¿no? En el supermercado todavía nos hacen ofertas, ¿no?, de productos. En el hospital nos hacen tratamientos, nos tratan simplemente como sujetos de tratamiento. En el mercado lo que quieren es nuestro dinero. En el hospital lo que quieren son nuestros cuerpos, ¿no? Es lo que empiezan a usar. En el fondo el hospital, esta apología de la sociedad como hospital que hemos vivido durante este periodo, en el fondo tampoco es así, ha caído del cielo. Ya hay un cierto pensamiento, y ahora me voy a meter, ya que me llevo a los liberales, me voy a meter con los socialdemócratas, hay un cierto pensamiento en el estado de bienestar de tratarnos a todos un poco como si estuviéramos hospitalizados, ¿no? De darnos comida, darnos techo, pero eso sí, dentro de los límites que ha decidido el director del hospital. Ya había ahí algo, pero si pensamos que luego no es tan distinto lo del supermercado ni lo de los niños burbuja, al final lo que está ocurriendo es una disolución de esa oposición. No es extraña porque explícitamente he dicho que es una oposición típica del periodo de posguerra, ¿no? 1945-1989, 30 y tantos años después, pues puede ser que empiece a estar desdibujada, de hecho yo creo que está muy desdibujada, y se ve aquí, se ve en el hecho de que ya no ha estado muy claro quién era el socialista o el socialdemócrata y el liberal, porque en el fondo todos nos querían meter en este hospital. Y los mayores, o algunos de los mayores partidarios de esto han sido políticos que explícitamente abogan por la disolución, los socioliberales, ¿no? Macron en Francia y Trudeau en Canadá, ¿no? Han impuesto algunas de las medidas más draconianas precisamente porque ya toda esta oposición pues no tenía sentido mantenerla, y han ido con todo el equipo, ¿no? Bueno, hay más símiles interesantes, ¿no? En el hospital de verdad al menos eliges el canal de televisión. Nuestras vidas... Salvo que compartan la habitación. Salvo que compartan. Sí, es verdad, es que también siempre olvido que luego la vida socialdemócrata es también, salvo que compartas con otros 4 la habitación, entonces tengáis que hacer una votación. Pero hoy ya en nuestras casas cada vez menos podemos elegir ni siquiera el canal por toda la censura que hay en las redes. También un proceso que también se está acelerando, ¿no? Y sobre todo que ha sucedido también con este tema, y si decías cualquier cosa te tiraban el vídeo en YouTube, te quitaban la cuenta de Twitter, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que en ese sentido estamos todavía peor que en un hospital con 4 compañeros de habitación. En el hospital al menos podíamos elegir que alguien nos viniera a acompañar algún tiempo. En el confinamiento lo teníamos prohibido. Y en el hospital, lo que hemos aludido ya antes, en el hospital al final, aunque es verdad que tú entras en el hospital y tienes que aceptar que tu cuerpo ya no es tuyo en buena parte, que van a tomar decisiones como él, pero en el fondo te hacen firmar una cosita que es el consentimiento informado, que es acepto que me tratéis. Y esto, como digo, pues cada vez ya se ha puesto en duda, y parecía que tratarnos con vacunas pues tampoco era algo que tú necesitara nuestro consentimiento. Bueno, voy terminando, y voy terminando intentando pues aportar alguna solución, ¿no?, a todo este panorama de hacia dónde vamos, ¿no? Hacia este mundo de censura, este mundo hospitalizado, este mundo en los que ya hemos perdido incluso el poder sobre nuestros cuerpos. Yo creo que la solución está en lo que olvidaba, o en lo que denostaba, mejor dicho, Montesquieu, y que es además lo que nos da ese tener algo que perder, al que aludí en la cita inicial, ¿no? Recordemos, la cita inicial era esa, ya no tenemos nada que perder, y eso es verdaderamente lo que nos da miedo, ¿no? No es tanto el miedo a perder la vida, sino el no tener nada que perder con ella. ¿Qué es esas cosas que sí que podríamos tener miedo de perder? Pues ya digo, las que denostaba Montesquieu, las viejas virtudes guerreras, las viejas virtudes del santo, los viejos ritos sagrados. Esos 2 aspectos que cuando uno los vive, desde luego sí que le dan sentido a su vida, desde luego sí que le hacen pensar, aunque justamente por eso la ponga en riesgo, apostando, el guerrero pone en riesgo su vida, y a veces también se puede poner en
riesgo la vida por lo sagrado. Eso que te da a su vez el sentido por el que vivir, a su vez te permite ofrecer tu vida sin que sientas que el perderla sea la absoluta catástrofe, que el no tener sentido te hace pensar que tienes. Y yo creo que eso es lo que tenemos. Además son virtudes, tanto la del guerrero como la del santo, bastante útiles en el combate con este mundo que se nos viene, aquellos a los cuales no nos convence que venga. Gracias. Un buen pie para continuar sería ese énfasis que pones tantas veces, por qué liberofobia no se debe traducir como miedo a la libertad, sino como algo más. ¿Qué es esa fobia a la libertad? ¿Dónde crees que se ha manifestado? Y sobre todo que es un tema que creo que es, yo a lo que más valor le doy al libro, ¿vale? Que no te hayas situado únicamente a analizar lo que ha pasado en la pandemia, sino que lo que venía de antes y se ha demostrado en la pandemia. Bueno, no, yo brevemente, yo me siento muy aliviado de escucharte, porque hay un montón de cosas que ya no tengo yo que decir previamente y que ya me entienden, no es como, joder, ahora tener que explicar por qué mierda. Entonces me siento muy aliviado. Y luego me he sentido, este libro es un libro muy traicionero, sobre todo si lo tienes que presentar por España. María me ha estado acompañando en todas las presentaciones y siempre cuando acabábamos me decía, pero no te noto bien, estás como triste. Y era porque yo veía el libro tan pequeño y siempre decía, no lo he enfocado bien, me han faltado cosas que decir. En este libro se habla a favor de la tauromaquia, en contra del feminismo, en contra del ecologismo, en contra de las nuevas espiritualidades, en contra del hombre cobarde y del hombre mansedumbre de hoy día, en nombre de un montón de cosas. Y claro, cuando entraba en una no podía entrar en otra. Y cuando quería entrar en otra, entraba tan poco que la gente me decía, profundiza más en una. Y yo decía, pero esta mierda de libro, joder, coño, son 4 páginas, pues es realmente traicionero, en fin. Entonces por eso me alivia. Además me alivia enormemente pues que lo ha entendido de una manera muy favorable al autor, porque realmente así es como yo lo he sentido, así es como yo lo he pensado. Quizás así no sería como lo hubiera escrito, pero claro, así es como que yo no soy Miguel Ángel Quintana Paz. Pero lo de liberofobia viene... A mí me gustaría decir una cosa muy clara. Las personas pensamos como vivimos, todo lo demás es mentira. Tú piensas como vives, si eres un cobarde, piensas como un cobarde, profundamente, pero como un cobarde, con muchas citas, pero como un cobarde. Y yo creo que en Europa, yo vivo en el extranjero y he vivido en países, Camboya, frontera norte mexicana, se da una paradoja. La paradoja es que sigue siendo Europa, a pesar de lo que parece, sigue siendo Europa el único reducto digno de la humanidad. Al menos sí, lo es. Y sin embargo, es el lugar más cobarde. Y la gente dice, no, ¿cómo va a ser si somos unos cobardes? No, es que se dan las dos cosas simultáneamente. Y es que es normal. Es que la libertad, conforme más grande es la libertad, necesariamente más grandes son sus enemigos. Esto lo entendemos los cristianos. Mientras más creemos en Dios, más fuerte es el demonio. ¿Cuál es el demonio más grande? El del Papa. ¿No? Si supusiéramos que el Papa tiene la fe más grande, el demonio más grande es el que asola al Papa, porque es el que tiene la fe más alta. Pues con la libertad pasa exactamente lo mismo. Mientras más grande es la libertad, mayores son sus enemigos. Así que de una manera optimista yo podría decir que el confinamiento es en cierta manera el precio de la libertad que pagamos. Tal. Sin embargo, es un precio que estamos pagando excesivamente elevado. Esto está fechado y claro, pues está fechado cuando lo escribí, que es al principio de la pandemia. Yo no tengo un oráculo, ni yo soy especialmente inteligente. Yo me di cuenta de esto, o lo intuí, porque es el mismo miedo que intentó infundarme mi madre cuando yo puse rumbo a Camboya o a la frontera norte mexicana. Da igual, la frontera norte, es decir, cuando decidí vivir realmente. Yo salí de España porque ya en aquella época, y además tengo aquí una compañera que estudió conmigo en la universidad en Sevilla, económica, y que no la he vuelto a ver, así que tú eres un reconciliador de viejas amistades, de familia y de amigos. Puedes tener que llevarte a Marchena, coño, a ver si también salen los enemigos. No, pero eso fue un tema que para mí fue capital, y es esa cosa del buen rollismo español. Niño, no te metas en problemas. Y eso es una mierda, señores, porque uno se acaba convenciendo de que uno puede ser libre como Anson y Guide, en una tercera vía, ¿no? Por la mitad, libre y esclavo. Cuando he venido en tren desde Vigo, yo no me pongo mascarillas, no las uso, y salvo que no me quede más remedio, bueno, voy en el avión y pido un café y estoy las 10 horas con el mismo café desde Bogotá a Madrid. Pero es que esto es lo absurdo, ¿eh? Bien.
Me decía, es la tercera vez que le digo que se ponga la mascarilla. Yo me decía, si todo el mundo ya está vacunado, si está aquí ya todo el mundo con 300 vacunas, ¿por qué están, o sea, por qué con esa, es la ley, es la norma? Sí, pero luego usted defrauda impuestos. ¿Por qué ciertas normas se la toma como si fuera el fin de la vida y a otras se la pasa por el arco del triunfo? Yo creo en realidad que tiene que ver precisamente con los liberales, con esa estrategia de muchos liberales, empezando por R, acabando en vocal. Y es que yo me siento cobarde. Luego explico, aquí intento explicar lo de la cobardía. Yo no quiero considerarme un piltrafa cobarde que asiente lo que dice Pedro Sánchez, por el caso. ¿Qué hago yo para hacerme a mí mismo creer que esa medida que la estoy asumiendo del gobierno es propia y original? Ser más radical, radicalizar esa propia posición. Eso lo hacían también muchos lugartenientes de Hitler. No me quiero considerar un nazi, soy más nazi. Y eso también ocurre en mucha policía fronteriza en México con Estados Unidos. Cuando los mexicanos quieren pasar la frontera a Estados Unidos, los policías son todos gringos, pero mexicanos. Todos son mexicanos, pero con pasaporte norteamericano. ¿Sabéis lo que llevan? Todos están tatuajes con la bandera norteamericana. El tatuaje es como un plus de identidad que ellos mismos carecen, porque dicen, sí, soy gringo, pero soy indígena. Esto no es gringo, no soy rubio y 1,80. Pues yo creo que eso es lo que ocurre en los españoles. Los banconazis, ponte la mascarilla, todo este tipo de cosas son personas que han aceptado las decisiones del gobierno, pero no son lo suficientemente sinceros consigo mismo para decir soy una piltrafa. Radicalizo esa posición, la asumo como propia y ahora la vendo como original. Yo creo que eso ha ocurrido también en muchos círculos liberales. Esto quiere decir, y yo hago una distinción en el libro, entre liberalismo y libertad. La libertad va infinitamente más allá que el liberalismo. Precisamente el liberalismo tiene una concepción estrecha de la libertad, fundamentalmente de libertad negativa, que es ausencia de impedimento, no se meta usted tal, como ha dicho Miguel y lo ha explicado de una manera maravillosa con los niños burbujas, es absolutamente absurda y contradictoria. Pero lo es no porque esa tesis, esa idea de libertad sea errónea, sino porque es incompleta, porque realmente no va al meollo de la realidad. Por lo tanto, las personas que creen que la libertad es esa definición de libertad, no viven en la realidad. ¿En qué mundo viven? Bueno, en un mundo confinado, encerrados en su casa, ¿entiendes? Y tal, ¿verdad? Es imposible ser libre viviendo de YouTube. No se puede. O sea, si tú no sales de Madrid, no puedes ser libre, pero ni de Madrid, ni de Sevilla, ni de Marchena. Y no digo con esto que uno tenga que viajar, ¿verdad? Necesariamente hacia afuera. Claro, y voy cerrando. La diferencia entre miedo a la libertad y liberofobia, a mi juicio, es que el miedo a la libertad de Erich Fromm, las personas todavía en el miedo a la libertad estimamos la libertad como algo que merece la pena, pero tenemos miedo. El liberofobia es como tenerle fobia a las arañas, ni me la acerques. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que nos diferencia de un animal? Lo único que nos diferencia de un animal es la libertad, porque hasta un perro es inteligente. Y si cogemos aquí a un genético, a un biólogo, empieza a sacarte tontería y te dice que en el 99,9% eres un gorila, ¿no? Que por cierto, esto es muy bello, ¿no? Hago saltos, pero es que son bonitos. Con un ateo, ¿no? Me decía 3 horas hablando de que las personas nos parecemos en un 99,9% a los gorilas. Se tiró 3 horas para decir eso. Yo luego le contesté, intenta luego que los gorilas se pasen 3 horas diciendo que somos un 99,9% humanos. No puede. Bueno, pues esa diferencia es el asunto. El asunto que lo cualitativo no tiene que ver con lo cuantitativo. Que a veces un 0,1 supone un salto cualitativo que rompe completamente con esa cosa de ser solamente un 0,1 más y por lo tanto ya solo es un granito más en la nariz. Es un cambio completo. Yo soy profesor de econometría y de estadística en la Universidad Católica de Pereira, amén también de economía internacional, es decir, que me dedico al tema de las estadísticas. Lo digo porque muchos han justificado el confinamiento con estadísticas, mal asunto, muy mal asunto. Y además soy doctor en economía, es decir, que pues estudio y me dedico al tema de los números. Muy mal asunto, ¿eh? Un niño travieso saca un 5 y la familia hace una celebración, un niño bueno un 8,5 y lo castigan sin salir ese fin de semana. Bueno, lo digo para que se vea que los estados emocionales pues reinterpretan lo que aparentemente parece que es muy objetivo. Otra diferencia, que la ciencia habla de objetividad, de precisión, pero aquí estamos hablando de verdad. Y esto me lleva al tema de la libertad. ¿Qué tenemos que hacer para ser libres? Pues yo lo tengo muy claro. Una persona para ser libre tiene que hacer un ejercicio pues incondicional y definitivo de búsqueda de la verdad. ¿Cómo vamos a ser libres en un mundo donde la verdad ya la hemos negado? Y donde las verdades no existen, solo existen las opiniones. Pero yo me pregunto, cuando tú tienes una opinión, ¿luchas por algo?
Si no puedes luchar porque ya tienes la opinión, ya se te está dando, ya se te ha justificado, ya se te ha legitimado, ya no tienes que luchar absolutamente por nada. Un mundo de opinión es un mundo de cobardes y de una falsa tolerancia. El mundo del relativismo que tolera la tolerancia, pero no las cosas que te llevan a tolerar. Te pone la ministra de Igualdad, welcome refugees, llegan aquí a Madrid, luego no llames a la puerta de mi casa. O sea, aparta, sucia escoria. Bueno, pues es que eso es la verdad. Es que eso es lo que ocurre. Es decir, es toda una trampa. Luego el libro también estoy yendo muy rápido y quizás muy caótico, pero también el público creo que el respetable lo permite, al menos este respetable que como fuerza iniciática la trae la potencia intelectual de Miguel. Bueno, ya se me ha olvidado lo que iba a decir, porque tenía tantas cosas que desaparecen. El tema de... Bueno, ¿me puede explicar, Antonini, algunos de esos enemigos de la libertad que tenemos hoy? Sí, todas las políticas bonistas que vienen de la izquierda, también de la derecha, pero la izquierda sobre todo se concentran de una manera misma. Feminismo, ecologismo, animalismo. No tengo tiempo para atender a cada una de ellas. Por ejemplo, en el feminismo hay una cosa que es maravillosa. El feminismo crea un conflicto irreal entre el hombre y la mujer. No existe. No existe problema en España entre hombre y mujer. Y el que lo diga, que se vaya a Camboya, que se vaya a Colombia, o ni tan siquiera que se ponga a mirar las cosas. No existe. Podrá existir de un hombre y de una mujer, que por cierto también lo hablo en el libro. Cuando se convierte un problema íntimo en un problema social, esto es la ideología de la intimidad, mis muertos son los muertos de todo, y como a mí se me ha muerto un primo, todo el mundo confinado. Bien, pero ese es otro tema que también da el libro. ¿Qué estaba diciendo? El feminismo. El feminismo. El feminismo crea un problema que no existe entre hombre y mujer, pero con una relación fantástica, que es para que el hombre sienta que su masculinidad es machismo. Ya no sabe si abrirle la puerta a la mujer, si llega a hablar con ella o no hablar. La mujer, ¿qué le ocurre? Que se convierte en víctima precisamente del propio feminismo. ¿Por qué? Porque va a buscar a los hombres y no encuentra hombres, solo encuentra cagaos, reggaetoneros, gente de gimnasio. ¿A dónde vas? No sé. Di tú, el oráculo que lo gire. ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces la mujer dice, valiente piltrafa, ya no necesito al hombre, y la feminista hace dos cosas, o bien se masculiniza la feminista para no necesitarlo, o bien se hipersexualiza, no dejando nada a la imaginación, levantándose el pecho y el culete, para acercarlo y luego despreciarlo con su indiferencia. Eso sobre todo lo entenderán todos los chicos de 25 30 años que van a las discotecas para ligar con las chicas. Ya a mi edad eso no me ocurre. Pues eso te lo llevas al mundo de la tauromaquia y te lo llevas a otros mundos de la política esta emancipadora absurda, y lo único que hace es sustraer al hombre eso que nos hace humanos, esos principios, esas convicciones. Una libertad sin convicción es libertinaje. O lo que ha hablado Miguel, un liberalismo como los renglones torcidos de Lucas de Tena, es decir, se matan. En realidad la libertad, y eso es un descubrimiento, no un descubrimiento, una revelación que me ha llegado este último año, donde mi conversión a la catolicidad, al cristianismo, ha sido de manera radical. No ha sido este último año, es un proceso. Una entrevista que tuve con Ernesto Castro justo antes de que me llegue la conversión consciente, él me dice, yo dije, no, porque el profesor universitario que no aspira a la verdad absoluta es un fraude. Y luego cuando yo escuché, digo, hostia, ¿qué coño he dicho? O sea, ¿qué he dicho? Y ahí me dije, es que ya estaba hablando de Dios sin darme cuenta de la verdad absoluta. Eso es una guía y eso es un elemento fundamental. No podemos entrar en las causas ahora mismo porque no hay tiempo, no podemos explicar por qué parece algo completamente anacrónico que Antonini esté con Quintana Paz y con señor Escora hablando de Dios. No tiene sentido. A mí una presentación de un libro es para mí una misión, es una vocación, es un llamado que me llega desde el Señor y que me dice, Antonio, difunde mi palabra, difunde los valores. Considero que las personas que ejercen la profesión que ejerzan, si no la ejercen con vocación, son unos fracasados y van a vivir solo una vida. Despierten. Vocación viene de boca, boca viene de llamado, llamado viene de alguien, y no es el centro comercial quien te llama, ni póngase la mascarilla, tiene que ser algo más elevado que te conoce mejor que tú mismo. Eso es lo que yo considero. Puede hacer lo que quiera, muchos me han criticado. Es que has criticado a los funcionarios de la Junta de Andalucía. No coja las palabras. Lo que critico es el prototipo. Yo me acuerdo, cuando acabé la carrera universitaria, que todo era miedo a mi alrededor y ofuscación, que necesitaba agarrarme a algo. Y claro, en España lo más seguro es agarrarte a un empleo público, lo que no quiere decir que todo el que trabaja en un empleo público lo hace por ese motivo. Lo que sí quiere decir que la gran mayoría lo hace por eso. Eso tampoco me cabe la menor duda. Bueno, y eso son cosas de alguien que no era conocido, que nadie me conocía, cuando empecé a escribir esto. Ahora tampoco nadie me conoce, pero hay gente maravillosa que me quiere, cosa que he ido ganando y que yo me siento extremadamente honrado. Y bueno, intento decir, pues intento llegar a la verdad.
Y eso es un camino que nos compete a todos y que no es un camino que debo de hacer yo solo, ni Miguel, ni señor Scott, que es otro acto de valentía el arriesgarse con Antonini y luego con un libro que va contra la poesía. Bueno, ya veremos cómo sale, esperemos que bien. Yo creo que es algo que nos compete a todos. Decía el oráculo de Delfo, y en eso sí vuelvo yo a los griegos, ¿no? O Heráclito el Oscuro, me he buscado a mí mismo, ¿no? Búscate a ti mismo. Yo creo que eso es la única misión que tenemos como personas, pero hacerlo de verdad, de manera radical, sin fisuras, sin aspavientos, sin excesiones, sin condiciones, con todos los fallos y con todos los límites que se nos suponen como humanos. Nadie los va a negar y todo el mundo se lo va a perdonar a sí mismo, pero un hombre nunca se va a perdonar un fallo si ese fallo no coincide con su vocación. Solo se perdona los fallos que tienen que ver con su vocación. Los que tienen que ver con las traiciones y con aquellas cosas que no tienen que ver consigo, eso un hombre no se lo perdona. Y cuando no se lo perdona, se le llena de miedo el corazón, se confina, se encierra y empieza a hablar por YouTube que tenemos que estar confinados. Así que nada, muchas gracias. Lo siento por haber ido tan rápido, lo siento por haber dejado simplemente así. Espero que haya dejado como hilos y tintes de ideas que os podáis agarrar luego para leer el libro. Y claro, pues esto requiere mucho tiempo, pero mucho ánimo. Yo sí que me gustaría hacer una pregunta, porque el otro día hablamos en el Ateneo y luego seguí leyendo el libro y más cosas y demás, y me llama la atención, bueno, ya te lo pregunté hace tiempo, ¿por qué tú ubicas en Europa, que es donde tenemos las mayores condiciones para la libertad, la mayor cobardía? Lo has comentado ahora. Pero es verdad que todo parece una trampa, porque durante siglos, digamos que el hombre parece que ha luchado por la libertad o quiere morir por la libertad, cuando lo que se ha demostrado es que ha muerto para conseguir las condiciones donde ejercer la libertad. Llegado este momento, vemos que no la ejercemos. Entonces, tú sitúas en el libro que la salvación, entre comillas, puede venir de la religión, de Dios, que es volver a cierta sumisión. Es decir, hace tiempo nos hemos convencido de que nuestra realización viene por la total emancipación, pero no, tú dices, no, hay que dar un paso atrás, no someterte a tu igual, sino someterte a un ser superior. Pero no puede ser también que se ha denostado tanto la ideologización de la sociedad y que ahora parece que nos hemos quitado esa ideología de encima, de que nos basemos siempre en las buenas intenciones que hablas, que ya con tener una buena intención, digamos que eso es mejor que creer en una moral, que tener una ideología. Pero no puede ser que también la pérdida de esa ideología, que a su vez se manifestaba en partidos, en asistir a eventos, a crear familia, a crear comunidad, haya llevado también a un momento actual en el cual ya no tienes dónde sujetarte en momentos de crisis. No solamente, sí, es decir, puede que la gente diga, Antonio, no me vengas ahora con la religión, porque... pero el hecho de ir perdiendo comunidad ha venido también de esa pérdida que tú hablabas antes del poder de la cruz y también del poder de la espada, ¿no? Ya. ¿Tú quieres comentar algo de eso? Yo tengo alguna cosa, pero... Habla tú primero. ¿Seguro? Se me ocurren muchas cosas, pero es que tengo una tendencia. Bueno, voy a decir una cosa y así tú me la sigues. A mí me costó muchísimo trabajo arrodillarme, porque yo soy un ser a veces extremadamente arrogante y dijo, en mi libertad mando yo. Me costó enormemente y estaba solo y me avergonzaba profundamente arrodillarme. O sea, era como si te estás denigrando, Antonini, has perdido el pulso. ¿Entiendes cómo renunciaste? No, yo creo que la vuelta a Dios tiene que ser una vuelta en libertad. Es decir, ahora la verdadera libertad es que yo libremente decido arrodillarme, y ese es un acto de libertad suprema infinita, porque vemos que la otra libertad, esa libertad de no arrodillarme y de hacerlo yo todo consigo mismo, no solo es un caos, sino que nos lleva evidentemente a una imposibilidad, a un proyecto eugenésico. Al final toda libertad que se sostiene a sí misma acaba en proyectos eugenésicos, y tú en eso yo creo que has comentado antes brevemente un tema. Es así, ¿por qué? Pues si no hay misterio, ya lo único que falta es ponerte bien la nariz, ponerte bien las piernas y aquel que sobre y para de serlo todo. Así que suena anacrónico, las cosas suenan paradójicas, suenan que un poco que Antonini en el siglo XXI hablando de Dios, deberíamos dar un paso más allá, ¿no? No, el paso adelante es un paso atrás, y ese paso atrás como a veces se avanza retrocediendo, ¿no? Por hacer ese símil, ¿no? Como en la trinchera. Es que realmente es Dios. O sea, busquen, si no lo creen, busquen, porque llegar a Dios sin libertad no vale nada.
llegar a Dios sin libertad es una mierda. Pero llegar a Dios en libertad es la plenitud última del hombre. Al menos así es como yo lo siento. Bueno, después de esto es difícil añadir algo. Me recordaba cuando decías la dificultad de arrodillarse, me recordaba mucho una cita de Wittgenstein, autor con el que tengo cierta... De hecho, la última vez que estuve aquí presentando un libro, era un libro en buena parte reflexionando sobre él. Wittgenstein, por cierto, Wittgenstein, que cuando murió, aunque no había dado ninguna indicación al respecto, todos sus discípulos y amigos dieron por supuesto que tenían que enterrarle en un cementerio católico. Y no había... Todos estaban de acuerdo en que era lo que le hubiera gustado. Pero en sus reflexiones, en las que había dejado escritas, no publicadas, que hemos leído después, habla también de esta dificultad de arrodillarse. Él dice que era el límite que le faltaba. O sea, en eso estaba más atrás que tú. Él sí que sentía que si se llegaba a arrodillar en algún momento, lo que tú has dicho, que se disolvería por completo, y entonces tenía las piernas como agarrotadas, y aunque le daba un montón de vueltas a este tipo de asuntos, le daba un montón de vueltas a este tipo de cosas de Dios, pues ahí le faltó probablemente, le faltó eso. Yo sobre el tema que sacabas, ¿no? El de la libertad mezclado con todo esto. Yo creo que, o sea, a mí me resulta muy extraña la idea de que sea raro en el siglo XXI acudir o creer en Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque me da la sensación de que es justo lo contrario, y justo en términos de libertad. Es decir, ¿en qué momento, en el momento en que vivimos ahora, donde ya ha quedado claro que esa liberación de toda moral o de toda opresión o de todo planteamiento era falsa, porque los presuntos liberadores, los que nos iban a liberar de esto, los ilustrados, la izquierda, el progresismo, todo este tipo de gente que nos iba a librar de todas estas cosas, lo que tenemos ahora, lo que podemos constatar por doquier ahora, es que son los más acérrimos opresores. Y opresores no a través, que también, como hemos hablado, de la política, Macron, Trudeau, etcétera, etcétera, Sánchez aquí, sino opresores a través de la moral. Esto es muy kierkegaardiano, ¿vale? O sea, que soy poco original en esto. Pero a mí me da la sensación de que el mundo en el que hemos llegado ahora es un mundo en el que hay una hipermoralización de todo. Cualquier tipo de... lo has citado tú antes, ¿no? Por ejemplo, cualquier cosa que antes se miraba como, uy, mira, pues ha hecho un piropo a lo mejor un poco afortunado y ya está, y se le había olvidado a todo el mundo a los 5 minutos, hoy te sacan el piropo poco afortunado de hace 20 años y como consecuencia de él no puedes cantar en el teatro real. Exacto. Y además, una diferencia fundamental con el cristianismo es que en esta nueva moral no hay perdón. Cuando de hecho en la del cristianismo es básico, pero bueno, no voy a tirar por ahí, porque además últimamente hablo mucho del perdón, lo cual también es liberador, el perdón es liberador, pero no voy a tirar por ahí, voy a tirar simplemente por el asunto de que hoy estamos sometidos a una moral feminista, ecologista. O sea, yo antes no sé, pero si entrabas en casa y ponías 22 grados la calefacción, no eras culpable de muchas cosas, ahora lo eres, ya solamente con ese gesto, y no digamos ya si luego, pues no sé, gastas más, claro, hay que gastar, y entonces tu huella de carbono. Se ha extendido la culpabilidad además hacia las cosas que les hacemos a los animales, ¿no? Entonces ya si luego me frío un filete, ya también soy culpable. Pero cualquier día, porque antes voy a decir, no, pero es que qué tontos los cristianos o los católicos que te obligaban a la abstinencia los viernes de Cuaresma. Bueno, pues ahora ya es cualquier día. O sea, yo comparo a ese nivel y veo muchísimo más opresivas las morales que nos rodean en todas nuestras relaciones, en todos los momentos de nuestra vida, desde estas perspectivas. ¿Por qué? Porque además al final son morales muy intraespecie. O sea, tenemos un componente moral en la especie lógico para sobrevivir, que es, hombre, no hagas cosas muy malas porque me pueden acabar afectando a mí o a la comunidad, que para el caso es lo mismo, porque si afectas a la tribu me afectas a mí. Entonces tenemos ese estímulo ahí, ¿no? Y es un estímulo en parte positivo, pero en parte también tremendamente peligroso, ¿no? Porque cuando desemboca en todo este tipo de cosas, la mayor parte de la violencia que se hace en el mundo no se hace por parte de sádicos malvados que quieren hacer el daño, se hace por bienintencionados que quieren hacer justicia, ¿no? Y esta es la manera más fácil de autoengañarnos, ahí ¿no? digo que el infierno está lleno de buenas intenciones. Es esa idea. Jonathan Haidt habla de que en inglés queda muy bonito porque dice morality binds and blinds, ¿no? La moralidad nos une, nos liga, nos permite que nos vinculemos, pero también nos ciega. Entonces, un mundo moralizado
Por eso dije que es kierkegaardiano, ¿no? El segundo estadio de Kierkegaard, el mundo de la moral, él estaba pensando sobre todo en Kant, pero ya digo, hacemos una interpretación evolucionista, bueno, aquí más o menos he intentado expresar y cuadra igual. Hacemos una interpretación de filosofía del presente, de qué es lo que está pasando y de crítica de lo woke, y nos sale lo mismo. Ese mundo es un mundo profundamente opresivo. Y además está banderado por los antiguos defensores de las pancartas o de las banderas de la libertad. Por lo tanto, frente a eso, así ya desde un punto de vista meramente numérico, estar dependiendo de todos y cada uno, por cierto, eso se parece mucho al politeísmo. Pero los politeístas, al final, los pobres tienen que estar complaciendo a Hera, complaciendo a Zeus, pero es que estar enfadados encima, o sea que si complaces a la una se te enfada el otro, porque le ha traicionado. El mundo politeísta, los mundos politeístas son también, al final, tremendamente opresivos. Bueno, pues esos dioses se han bajado aquí, estamos rodeados de diosecillos, de ídolos, y el mundo rodeado de ídolos que exigen, además, como exige la señora que se asoma al balcón y te dice que te pongas la mascarilla, o te exige el otro, gente exigiéndote continuamente cosas, te meten en un mundo tremendamente opresivo. Frente a todo eso, y no diré mucho más, porque lo has dicho tú además muy bien, como ya he dicho, entonces no puedo, frente a todo eso, no es liberador que al menos sea solamente uno el que te exige, que lo que te exige esté claro que es para tu bien, porque ese que te exige te ama. O sea, yo creo que no hay comparación posible. No hay comparación. Y te ama mejor que nadie. Yo quería es que no, tenemos que montar una cosa, pues me salen un millón de cosas cuando habla del tema y tal, y luego me olvido, ¿no? En realidad no me conviene estar con Miguel muy cerca porque empiezo a temblar y digo muchas cosas, no. Yo creo que el límite de la libertad hablada, del liberalismo, está precisamente en ese punto que señalas tú. Ya no se puede explicar la libertad como arrodillarse. Eso solo se puede entender cuando uno vive en libertad. Que para llegar a uno a arrodillarse en libertad, uno tiene que vivir en libertad, no estudiar con libros del liberalismo y encerrado en una biblioteca. Es absolutamente imposible. Mira, muchas veces, y lo has tocado tú, el tema de las tragedias griegas, ¿no? ¿Verdad? Nosotros somos unos desgraciados porque decimos, no, es que eso eran unos salvajes. Nosotros ya estamos civilizados, nosotros estamos en otro rollo. A mí no me vengas con Héctor ni con Aquiles. A ver, yo ya resuelvo el tema de manera contractual, no a puñetazo. Que si quitamos la sangre de por medio, en realidad yo creo que es tan difícil hoy creer en Dios, pero creemos en muchos dioses, como dice Miguel. De hecho, yo explico que la pandemia es fundamentalmente una cuestión religiosa. Hablo en un capítulo de la sociedad del sacrificio y de los sacerdotes llamados médicos. La dificultad que hay, la tragedia, lo potente de la tragedia, es que el hombre presenta dilemas morales definitivos. ¿Voy a la guerra o no voy? Y si voy, a la mierda. O sea, esto no es y luego me echo para atrás. Se parece un poco a un torero, que cuando sale a la plaza puede morir. Se parece bastante a un torero, no un poco. Pero hoy, en esta filosofía que vivimos buenrollista, no es que somos más valientes y mejores que los de antes, es que lo que hemos es bajado al nivel de la superficialidad nuestros dilemas morales. Entonces, claro, en aquella época tú necesitabas a Dios para ser San Sebastián, torturado 2 veces. A ver, como no creas en Dios, ¿cómo carajo te torturan? Te libras y vuelves otra vez a que digo, oye, que estoy vivo, volverme a torturar. A ver, eso es imposible, pero para decidir si voy al centro comercial a ver Netflix o a tomarme un helado de turrón, pues tampoco necesitas a Dios mío, sinceramente. Para eso, salvo que te ahogues y te asfixies y apeles a la misericordia divina, no hace falta Dios. Es decir, esta sociedad no necesita a Dios, no porque Dios no exista, sino porque esta sociedad se ha degradado a un nivel tan bajo que estamos mucho más cerca de ser un animal que de ser una persona. En este sentido, no es que Dios nos llame, es que Dios no nos llame, o que Dios no exista, es que lo que no existe es el hombre. Y pongo un ejemplo, el Tribunal Constitucional Español ha declarado inconstitucional los confinamientos, ¿cierto o no? Cierto. La lógica filosófica, tú eres filósofo, yo no. Yo digo, si ha considerado inconstitucional los confinamientos y los españoles rogamos, pedimos y amenazamos a los políticos con que nos confinaran, y eso me acuerdo muy bien, ¿quiere decir que los españoles somos inconstitucionales? Y si los españoles somos inconstitucionales, quiere decir que estamos por debajo de la Constitución. Es decir, que nosotros no nos damos una Constitución, sino que más bien es la Constitución la que nos da a nosotros. Es decir, que no nos merecemos la España que tenemos. El problema del odio a la bandera de España
es porque estamos muy por debajo de lo que significa España. Es complejo de inferioridad. Porque quitan la bandera de España, pero me llenan las malditas calles con banderas gay, las banderas del LGTBI, la bandera de mi prima y la bandera de mi cuñado. Ese es el problema del español, que no está a la altura de la España. No se merece el país que tenemos. Eso duele, pero lo estoy diciendo públicamente. Para los que se quieran dar por hecho. Así que a mí no me van a convencer de que España es un país mojonero. Todo lo contrario, los españoles quizás lo somos. España no lo es. Y si no lo es, por su historia, que aún la mantiene viva, que también la quieren abandonar para justificar la mediocridad. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Queréis? Han salido muchos temas, ¿no? Estoy como una locura. Sí, ya lo siento. Sí, lo siento. Entiendo las reticencias. Yo lo entiendo. Es con referencia a Dios. Es que tengo que ver cómo formularla, porque yo, por ejemplo, soy ateo, ¿vale? Pero respeto a las personas que creen en Dios o en alguna fuerza superior. Y a mí me inquieta mucho cómo has podido llegar a tener esa creencia tan fuerte, ¿no?, en un ser superior, cuando es tan filosófico, de lo que hablas es tan profundo, tan humano, ¿no? O sea, has dicho lo de arrodillarte. Yo creo que es una búsqueda, ¿no? Más bien que es una búsqueda por encontrar tu verdad, ¿no? O sea, por eso te digo que no sé muy bien cómo formular la pregunta, pero sí me gustaría saber cómo has llegado cómo empezaste a arrodillarte, como dices. Mira, y también me gustaría conocer tu opinión. ¿Cómo se puede encontrar a Dios, no? La típica pregunta. Pues yo digo que como Dios está en todos sitios, a Dios se puede llegar desde cualquier sitio, pero solo con una condición. Y no te engañes. Es decir, haz examen de conciencia por si te estás engañando. Querer esa cosa de una manera definitiva e incondicional. Por ejemplo, os voy a contar algo que me va a sonar ridículo y que me da incluso vergüenza porque es algo personal. Yo he creído toda mi vida que cada libro que me leía yo era más inteligente, era mejor persona, era como un libro más, estoy más civilizado. De verdad, yo eso siempre lo he tenido así, que en realidad me viene de un trauma de pequeño, de que mi padre siempre pasaba el día leyendo y por ganarme su cariño hacía como que leía libros para merecerme su estima. Al final siempre hay un trauma detrás, te llegará el psicólogo de turno. Da igual que sea eso, la cuestión es que yo me lo tomé tan en serio. Algo que puede parecer, fíjate, de un trauma, por eso Jesús del pecado saca, de un trauma con mi padre. Me tomé tan en serio que yo desde un libro podía ser mejor persona, podía llegar a saber más, pero de una manera incondicional. Me lo tomé tan radicalmente en serio que llego a esa entrevista con Ernesto Castro hace 1 año y medio hablando de la verdad absoluta. Y claro, Dios se va metiendo dentro de ti, aunque tú no lo estés buscando, cuando buscas algo de forma incondicional, porque cuando buscas algo de manera incondicional se exige algo de tu parte, que tú vayas rompiendo todas aquellas cosas de voluntarismo, de arrogancia, de yo lo controlo, de yo me manejo, y le van abriendo camino al Señor, vía libre. Ese es el ejercicio. Luego llegas a Dios aunque no quieras, pero incluso si no llegaras a Dios, yo siempre tengo una frase que luego le pido al Señor disculpas y me arrepiento ante un cura. Aunque Dios no existiera, es maravilloso creer en Él. Sí, yo creo que... Aunque no existiera, es maravilloso creer en Él, ¿entiendes? O sea, y luego pido perdón porque sé que existe, pero digo, para el ateo, aunque no existiera, es maravilloso creer en Él. Ahora quiero conocer tu opinión, a ver si estoy torcido. No sé, es que hay muchos asuntos aquí que están tocando preocupaciones también mías, aunque desde otros momentos. Esto último que has dicho, por ejemplo, me mete en una polémica que, vamos, me recuerda una polémica en la que andamos ahora. Hace unos 3 semanas escribí un artículo que era precisamente, iba justo en la línea de lo que acabas de decir, que era ¿por qué te viene bien ser católico aunque no creas en Dios? ¿No? Básicamente esa misma idea. Yo la llevaba más al campo de lo social, ¿no? O sea, yo creo que hay un modo de vivir, un modo de compartir, que es un modo de vivir muy español, por cierto, aunque eso no lo ponía tan claramente ahí, que es el modo de vivir católico. Y yo creo que ese modo de vivir católico es mejor
que otros, es más deseable, incluso si no crees en Dios. Intentaba un poco caracterizarlo, ¿no? Intentaba un poco decir, bueno, ¿qué quiero decir con esto? En las caracterizaciones, pues es claro, más en un artículo, aunque me salió el artículo largote para lo que son los artículos, 2000 y pico palabras, 2300, pues intentaba decir cosas que me parecían importantes. Por ejemplo, utilizo una expresión que hablando con un amigo, fue un artículo que si lo hubiera escrito después de esto, muchos diríais, ay, mira, está recogiendo lo que hablamos. Y entonces hubo como 4 o 5 amigos, mira, recogiste lo que hablamos el otro día. Bueno, porque le doy mucho la lata con esto, entonces había muchos padres, tenía muchos padres el artículo, pero eso es bonito también. Entonces un amigo llamaba esto la Catholic, igual que se habla del American Way of Life, ¿no? Como un modelo, pues la Catholic, él habla, está en Suiza además, entonces pues utiliza más el inglés Catholic Way of Life. Se puede, pero esto porque le había pasado, porque una mujer que no creía le había dicho, él trabaja en una ONG, que es una ONG católica, y le había dicho, pues me atrae mucho vuestra Catholic Way of Life, no creo, pero uy, qué interesante es eso, y es a eso lo que intentábamos darle vueltas. ¿Y qué es eso de una forma de vida católica? Y yo identificaba algunos rasgos. Un rasgo, por ejemplo, es el hecho de pensar que siempre podemos mejorar. La idea de que cualquiera, cada uno y también los demás, ¿no? Que no perder nunca, que a lo mejor la cosa... Y luego se constata que gente de lo más... de la que menos te esperarías, pues mejora. Es una manera de pensar tampoco exclusivamente católica, quizá sí que tiene una raíz mediterránea, ¿no? Porque está también en la ética aristotélica, que por otra parte es la que recoge Santo Tomás, por lo tanto se hace paradigmática el catolicismo, que al final se entremezcla, pero esto también es muy católico, lo mestizo, ¿no? Lo sincretista hasta cierto punto. Es esta idea de que hasta it ain't over till it's over, ¿no? Hasta que no hemos acabado, la cosa no está acabada, entonces pues hasta en cualquier momento de la vida puedes mejorar. Hablaba también de la búsqueda de ese cierto esfuerzo de búsqueda de la belleza donde quiera que la encuentres, ¿no? Es un poco también lo que decías tú, Dios está en todas partes, ¿no? Cualquier sitio que no sea malo es bueno, por así decirlo. Cualquier sitio, en términos más teológicos, cualquier cosa que no contenga, que no sea el pecado, cualquier otra cosa es ya buena, de por sí, ¿no? No es ni siquiera neutral, no es que esté en lo neutral, ¿no? Es ya buena porque ha sido creada y vio Dios que todo era bueno, ¿no? Entonces, esa idea de que en cualquier, y más concretamente en el campo de la belleza, en ese campo, esa idea de que toda belleza nos hace la vida mejor, ¿no? Sí. Y nos eleva. Era raíz, y ahora vuelvo a lo que intenté antes dejar de lado, era raíz fundamental de todo este planteamiento la idea del perdón. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a seguir creyendo en los demás si ayer me hicieron esta y el otro me hizo la otra y yo también se la hice y él estará pensando que yo se la hice? Es básica la idea de que tiene que haber perdón, ¿no? Y perdón también a nosotros mismos, ¿no? A mí, Jordan Peterson, que es un hombre también muy de YouTube, pues en el libro este que escribió de las 12 reglas para la vida, se me quedó muy grabado un ejemplo que pone, creo que es en el capítulo 3 al principio. Él es un dato estadístico de que en Canadá o Estados Unidos, Norteamérica, no sé, aproximadamente de cada 100 medicamentos que se venden, la gente luego solo que se venden porque se han recetado. De cada 100 medicamentos recetados y comprados, luego la gente solamente se toma el 34 o el 40%. O sea, hay una mayoría de personas que se compran la cosa y no se lo toman. Y sin embargo, de los medicamentos para mascotas, de cada 100 medicamentos comprados se dan el 95, el 97%. Es decir, tratamos mejor, volvemos a hablar del animalismo, aunque no es aquí lo más interesante, tratamos mejor a la mascota que a nosotros mismos. Y Peterson dice, ¿por qué? Dice, no será porque en el fondo, claro, es que a mí me conozco. O sea, yo sé cómo soy yo, a la mascota puedo pensar que es más o menos inocente. Pasa con la mascota y probablemente pasa con tu hijo también, ¿no? Daríamos el 95, el 97%, compraremos un medicamento que sabemos que conviene al hijo o a la persona que queremos y se lo daríamos. Pero esta es la prueba de que a menudo no nos queremos, o nos queremos muy poco, no nos cuidamos. ¿Y por qué? Dice Peterson, porque sabemos que nos conocemos, entonces sabemos que somos bastante malos, que en cierta medida somos bastante despreciables. Claro, porque tienes ese afán que hemos dicho antes de alguien que nos controle, de esa moral que nos controle en cada momento, cada piropo, cada mal pensamiento. Hay alguien que sí nos controla cada piropo, cada pensamiento. Dios sin duda, y hay algunos que ven así a Dios y por tanto es una forma de religión bastante apestosa, todo se ha dicho, o nosotros mismos. Claro, yo sé que me veo, y digo, ay, mira lo que he pensado ahora, mira lo que le haría a este, mira. Entonces yo como me veo, lo malo que soy,
y no veo a los demás, al final no me quiero. Claro. Y por lo tanto, en el fondo tampoco me preocupa tanto curármelo, aunque parezca lo contrario, aunque finjamos ante los demás y parezca que el problema es el egoísmo. Peterson dice, el problema es quizá el contrario, y lo identifica claramente, lo conecta claramente con la historia bíblica del pecado original, ¿no? O sea, es la idea esa de que has comido de la manzana y te avergüenzas ya, y te tapas, y cuando viene Dios ya el que está, te das cuenta de que estás desnudo. O sea, esa idea está ahí, ¿no? Esa idea de la caída está ahí. Entonces... Y esa idea yo creo que alimenta enormemente los proyectos socialistas totalitarios. Claro, y esa claro, idea claro, es ajena a tu condición política. Claro. Tiene que ver precisamente con el autodesprecio. Claro. Por esa razón, un liberal puedes tener un corazón socialista. No es incompatible. Es decir, puedes ser un socialista profesional. El presidente de Nicaragua, que también va con gorra, del Salvador, que va también con gorra, que ha puesto el tema de Bitcoin de reserva internacional. Sí. Bueno, pues yo digo hoy, yo hice un vídeo, no, es otro tema y no vamos a entrar en eso, pero yo hice un vídeo hablando sobre la burbuja de Bitcoin, no ahora que estalló o que ha caído, sino hace año y medio, cuando me decían que no iba a caer, como todas las burbujas cuando están subiendo, que nunca caen. Y yo dije que eso era un proyecto socialista. Hoy el socialismo, el 1.0 era económico. Bueno, Marx perdió la batalla. Luego el socialismo pasó al 2.0, cultural. Ahí sigue Irene Montero. Pero el socialismo de hoy, que muchos liberales están metidos porque no se han dado cuenta de lo que dice Miguel, es lo que yo llamo el socialismo de las nuevas tecnologías. Es decir, hoy día el rollo de Bitcoin, el rollo de tal, eso me hace liberal. Pero ahí hay una fuente de socialismo fundamental. ¿Cuándo te das cuenta de que algo que hace socialista? Cuando crees que el paraíso perdido lo recuperas en la tierra. Es decir, cuando te puedes liberar del trabajo. Y cuando una persona cree que el trabajo es un castigo, ya es socialista antes de tiempo, porque no está actuando por vocación. Un hombre que trabaja con vocación no se jubila nunca, pero el que no trabaja por vocación, trabaja pensando en la pensión. Ese ya es socialista antes de tiempo. En ti todo lo que va a hacer ya tiene un sustrato socialista. Esto jode. ¿Por qué? Porque el 95% de los liberales también les pasa eso, o el 100% nos pasa. Pero es que es verdad, es que es así. Entonces, eso que dice Miguel es muy importante, que la cuestión del socialismo viene atravesada de una raíz teológica, y eso atraviesa de como una dinamita las posiciones ideológicas. Tú puedes ser de Vox, digo, por decir la cosa. Yo puedo ser de Vox, yo voté a Vox en Andalucía, pero yo puedo tener un corazón socialista. Es decir, ¿y qué es lo que yo digo para los liberales? El socialista está encantado, pero los que no estamos encantados con eso, hermano, atento, atiende, autocrítica, piensa, y sobre todo, quiérete y quiera a los demás. Proyecto católico. Dios es el antídoto perfecto para no serte socialista. Es la mejor vacuna, ¿verdad? Bueno. Nos para ya. Tenemos que terminar, si os parece oportuno. Muchas gracias por venir a Metalibrería, por presentar este libro, y aquí tenéis vuestra casa de la filosofía. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.